Molt bé, bona tarda. Tenim el plaer de tenir aquí el Marcos Montero, el José Antonio Tebar, d'UPCnet, que ens farà una xerrada sobre UPC Connect, fer una descripció de la plataforma de comunicacions unificades de la UPC i crec que avui faran especial èmfasi en connexió amb altres operadors. No és així? Sí, amb el canvi de la connexió amb els operadors. Molt bé, El canvi del doncs mode. moltes gràcies i endavant. Hola, bueno, yo soy Marcos, trabajo en UPCnet como responsable del producto de UPC Connect y José Antonio es el jefe de proyecto encargado de llevar a cabo un poco todo lo que se nos ocurre. ¿Vale? Entonces, la idea de hoy es explicaros primero cómo ha evolucionado el modelo de conexión de una infraestructura de telefonía muy sofisticada como es la de la UPC, desde un modelo tradicional basado en enlaces analógicos hacia un modelo puramente IP. Y después, o sea, qué es lo que ha hecho eso posible, que no deja de ser el servicio UPC Connect, explicaros un poco cuál es la idea que hay detrás de él, cuáles son sus características principales, un poco cuál es la arquitectura que hay detrás suyo y sus componentes principales y haceros una pequeña demo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, básicamente para que os hagáis una idea, o sea, la UPC no es un sistema de telefonía cualquiera, es un lugar muy grande, ¿de acuerdo? O sea, hay 3 sistemas de telefonía diferentes, o sea, uno de ellos analógico, 2 IPs, uno está aquí en Castelldefels, es una centralita valla que tiene ya algún tiempo, y el otro es el UPC Connect que vamos a implantar ahora a gran escala, digamos. ¿Vale? Hay 7 campus, de hecho hay más campus en la UPC, o sea, pero estos son los que tienen, digamos, telefonía corporativa, ¿de acuerdo? 7 ubicaciones físicas diferentes en diversas ciudades, y bueno, 33 centralitas analógicas, alguna menos ahora ya porque acabamos de dar de baja alguna, pero como podéis entender, esto no deja de ser una pequeña pesadilla, ¿vale? de gestión. Pues ya lo veis, ¿no? Más de 6.000 líneas telefónicas, 1 millón de llamadas al año, llamadas fijas, o sea, no llamadas desde móviles. 4 millones de minutos, que, o sea, las cifras siempre son muy grandes, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que representa, pues esto es un esquema de la red de voz de la UPC. La idea es que tengáis claro que esto es incomprensible, que no lo entiende nadie este esquema, o sea, nosotros tampoco, ¿vale? Eh, la cuestión es, o sea, dar una imagen de cómo es de complejo esto y todas las conexiones que hacen falta en esta arquitectura, ¿de acuerdo? Esta arquitectura, en realidad, si la simplificamos un poco, o sea, bajamos ese dibujo un poco a la tierra, está dividida en 3 bloques, ¿no? Los 3 sistemas de telefonía de los que hablábamos antes. El de la izquierda, que veis, es el UPC Connect, es la telefonía IP desarrollada por nosotros, por la UPC, ¿de acuerdo? La zona verde son las agrupaciones de centralitas analógicas que hay, los sistemas Ericsson MD110, seguro que algo habéis estudiado sobre ellos, porque esto es historia de la telefonía. Y estos se comunican mediante enlaces primarios, RDSI, contra, o sea, el centro frontal de Telefónica o cualquier operador con el que tengas contratada la telefonía. ¿De acuerdo? Además, hay por ahí, pues eso, una pequeña centralita valla que también, como podéis ver, se conecta con un primario contra una de estas agrupaciones de centralitas analógicas, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero, que lo que está en el centro de este sistema es un sistema analógico de telefonía, ¿de acuerdo? Eso nos da ciertas limitaciones, porque, o sea, es decir, es ese sistema el que establece, o sea, cuál es el límite al que se puede llegar de funcionalidad por el resto, ¿de acuerdo? Luego, la conexión con los operadores se realiza mediante estos enlaces primarios. Hay que tener muchos enlaces, sobre todo en una institución como la UPC que tiene diversos campus, pues hay que tener enlaces en cada uno de estos campus, porque la numeración es geográfica y está, o sea, legislado que deben estar los enlaces puestos en el sitio que corresponde, ¿no? O sea, un enlace de Tarrasa tiene que estar allí, la numeración de Tarrasa en Tarrasa, en Barcelona, Barcelona, etcétera. Esto nos hace que, por ejemplo, tengamos la capacidad que nos dan esos enlaces esté limitada geográficamente. Aunque nosotros tengamos una capacidad global de, si hay 13 enlaces, de 13 por 30 canales, ¿no? Pues de 300 y pico o 400 canales teóricos, en realidad es falso. O sea, es decir, la capacidad no es agregada en ningún caso. La capacidad que tenemos es pues 30 canales donde hay solo un primario, 90 canales donde hay 3 y 60 canales donde hay 2, ¿de acuerdo? O sea, no es... Además, o sea,
Esto nos hace, por ejemplo, que para tener alta disponibilidad de esos enlaces en cada una de las ubicaciones, pues siempre tengamos que tener dos, que normalmente, al menos, que normalmente suele ser más de lo que necesitamos en muchos de los casos, ¿de acuerdo? Y luego simplemente que esto tiene unos costes de conexión elevadísimos. Cada uno de esos enlaces vale dinero. Vale dinero al año, y son unos costes fijos de conexión que son muy difíciles de amortizar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, este último año, pensar una manera de darle la vuelta a esto y ser capaces de, utilizando la plataforma IP que ya tenemos, convertir este modelo en un modelo que pasa a ser puramente IP. Lo que hemos hecho ha sido, lo que estamos haciendo de hecho, en este momento, es eliminar todos esos enlaces primarios que salían allí con el operador, ¿de acuerdo? Eliminar, todavía no, al menos eliminar la conexión de la centralita valla también mediante un primario y conectarla directamente contra el nodo UPC Connect. Todos estas centralitas se conectarán por primarios internos nuestros, no por primarios de operador, por líneas QSIC contra nuestro UPC Connect. Y será este el que se conectará mediante dos SIP trunks, dos enlaces IP puros, contra un operador. En este caso es Telefónica, el operador de la UPC, pero podría ser cualquier otro. De hecho, la gracia de este sistema es que podríamos establecer enlaces contra otros operadores, simplemente, por ejemplo, para pasar llamadas internacionales más baratas, sin tener la necesidad de tener toda nuestra numeración en uno de ellos. De esta manera ganamos, primero, dinero, o dejamos de gastar tanto dinero en enlaces como gastábamos antes. Tenemos además disponible toda la funcionalidad ya de una centralita IP y lo que conlleva, ¿de acuerdo? Porque se convierte de facto en el elemento central de la telefonía de la UPC. Mejoramos la alta disponibilidad del sistema, porque ahora, realmente al centralizar los enlaces, ahora sí que agregamos el ancho de banda, y agregamos los canales. Si tenemos 300 canales, están disponibles para todas las ubicaciones simultáneamente, ¿de acuerdo? Y además, al duplicarlos, pues todo el mundo queda duplicado, queda en alta disponibilidad, no como antes, ¿de acuerdo? Entonces, el elemento que permite todo esto, digamos, es el UPC Connect, ¿de acuerdo? ¿Qué es el UPC Connect? No sé si en clase os han comentado un poco. UPC Connect es una plataforma de comunicaciones unificadas cuya idea es, bueno, pues ofrecer una experiencia un tanto completa, es decir, no solo la telefonía, algo más allá, sobre todo, basada en la integración de elementos diferentes y, en el uso de un interface web siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Entonces, UPC Connect se basa en dos elementos, tiene dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, un core SIP, ¿de acuerdo? Y por otra, pues un portal de servicios web, que es lo que de alguna manera percibe el usuario. UPC Connect nació, de hecho, solo con el core. La idea tras UPC Connect era montar un sistema de telefonía basado en el estándar SIP, con la movilidad como elemento clave, con la presencia como elemento definitorio de este servicio, ¿de acuerdo? La idea era, que tú pudieras llevar tu número de teléfono allá donde estuvieras y tuvieras una conexión de internet, ¿de acuerdo? Una conexión de red. Y ya está, era tan simple como eso, ¿de acuerdo? Por supuesto, aparte de ahí, pues lo que buscábamos era que el sistema fuera escalable, que era muy importante para nosotros que fuera tecnológicamente neutro, queríamos que el sistema se pudiera utilizar con cualquier herramienta que existiera en el mercado, o por lo menos cualquiera que fuera también siguiera ciertos estándares, ¿de acuerdo? Y otra cosa que era muy relevante para nosotros era focalizar en la identidad de las personas, olvidarnos un poco de los números de teléfono y poder hablar con la gente, a través de algo que fuera mucho más amable, como es en este caso pues su nombre o su dirección de correo, que en el caso de la UPC es mucho más es bastante asimilable al nombre, ¿de acuerdo? Entonces, en el origen, el core de UPC Connect, ¿qué es lo que es? Es una centralita en la nube, básicamente. Ofrece los servicios estándar de centralita que podéis esperar en un sistema de estos, pues, funcionalidades de jefe secretaria, transferencias de llamadas, desvíos bastante sofisticados, capturas directas de extensión o capturas de grupo, llamadas directas al buzón de voz, este tipo de funcionalidades que normalmente no tenemos en casa.
Más, además, pues yo que sé, el directorio corporativo en los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Alguien puede buscar por nombre a una persona en su teléfono de sobremesa y llamar al teléfono que pone en el directorio directamente. Y después, pues integrar algunos servicios adicionales de valor añadido. El principal, o sea, desde luego, o sea, la posibilidad de que usarais vuestra línea de teléfono en otro dispositivo, o sea, que lo lleváis pues en el móvil o lo pongáis en un PC o donde sea, ¿de acuerdo? Mediante cualquier programa que tengáis que sea compatible con esto. ¿Mm? La otra posibilidad es, por ejemplo, la de hacer videollamadas. O sea, el sistema soporta el hecho de que podáis hacer videollamadas a través de él. Solo hace falta tener pues, el hardware y el software adecuado en este caso. ¿De acuerdo? Otra cosa que hacíamos era pues, la integración del buzón de voz con el email. Esto hasta ahora tampoco existía ¿no? en el sistema antiguo que teníamos. Pues ahora cada vez que te llega un mensaje al buzón de voz, te enviamos un mensaje de correo electrónico con el mensaje que te han dejado, efectivamente, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, todo este core, digamos, está basado, la idea era que fuera tecnológicamente neutro y por tanto está basado en componentes open source en su mayor parte. Aquí podéis ver, no sé, pues, bueno, los servidores son todos Linux, por supuesto, y todos los elementos que intervienen son elementos de código abierto. Eso nos permite también ir adaptándonos a productos que salen nuevos que creemos que son mejores y poder sustituir uno por otro y bueno, adaptar nuestra plataforma bastante bien. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió cuando hicimos esta plataforma, este core, es que está muy bien, que o sea, funcionaba perfectamente, pero el hecho de que fuera tan neutro y tan compatible con cualquier herramienta hacía que los usuarios no aprovecharan del todo sus posibilidades porque no disponían de una referencia, de una herramienta que fuera la que tenían que utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un entorno web que potenciara precisamente, o sea, el uso de los servicios asociados a la centralita y además nos ofreciera la posibilidad de desarrollar nuevos servicios. Algunos no tienen por qué estar ni siquiera vinculados concretamente a la tecnología SIP, pero sí que están vinculados a las comunicaciones y a la colaboración y agruparlos en este entorno. El web se ha convertido, o sea, este portal web se ha convertido, pues eso, es decir, en la herramienta de referencia para el uso de UPC Connect. El web agrupa, pues ahora luego lo veremos, pero un montón de funcionalidades, pues desde la gestión integral del buzón de voz, una gestión de contactos, desvíos, podéis hacer desvíos, no ya solo desviar tu teléfono, sino generar desvíos sofisticados en función de la hora del día, en función del destinatario, de si estáis ocupados o no, cuando llega la llamada. Mecanismos de click to call para que cuando vayáis navegando y encontréis un número de teléfono podéis llamar simplemente picando encima del número de teléfono, como si picarais en una URL. Speed dialing, que son pequeñas memorias para que grabéis en vuestro, pues yo qué sé, el 001 es llamar a casa de mis padres y eso está en cualquier teléfono en el que vosotros os registréis, siempre llamando al 001 estará marcado ese número, ¿no? Por supuesto un comunicador web, algo que os permite llamar y recibir llamadas desde la web con lo más importante, con vuestra identidad corporativa, con el número de teléfono de verdad, el que hay en tu despacho, en tu mesa, ¿de acuerdo? El fax también, o sea, para aquellos que lo necesiten, salas de multiconferencia y llamadas múltiples, servicios de operadora virtual para que los diversos departamentos de la OPC o quien lo necesite pueda establecer pues comportamientos sofisticados de las líneas, ¿no? Pues el típico ha llamado al centro de atención al cliente, si desea que le atiendan sobre una impresora, pulsa el 1, si tienes sobre su PC, pulsa el 2, este tipo de cosas y otros más sofisticados. Y bueno, y en general personalización de tu línea, o sea, desde prohibirte el uso a ti mismo de llamadas o a ciertos tipos de números o al revés, o sea, restringir los números entrantes, pues el típico operador que te molesta mucho y que siempre te llama para venderte a Mena o Yastel o quien sea, pues, ¿no? Pues decir, no quiero que me llamen más, este tipo de cosas. Una de las gracias de la web, precisamente, es que, y sobre todo en un entorno así como el de la OPC, en el que se da mucha diversidad de sistemas operativos y de tipos de PCs, de plataformas, es que la web de por sí ya convierte el sistema en multiplataforma, ¿no? Esto nos evita, o sea, costes de desarrollo, por una parte, o sea, no tenemos que desarrollar un cliente de escritorio específico para cada plataforma y además minimiza también los costes de soporte, ¿de acuerdo? Porque, o sea,
es independiente de la ubicación física. Nuestros usuarios lo pueden utilizar en cualquier lugar, no tienen por qué estar conectados concretamente en la red de la UPC, o sea, funciona a través de protocolos estándar, bueno, es muy sencillo. Y luego, bueno, nos permite, por ejemplo, eso, tener multidioma, capacidad multidioma, lo cual también es interesante si nos visita gente de otros países o tal, pues el entorno está en inglés también, por ejemplo. Y sobre todo, una cosa muy importante del UPC Connect es que, aparte de los servicios que tiene, se ha desarrollado pensando en integrarlo con otras aplicaciones corporativas, otras aplicaciones que pueda tener la UPC. O sea, ¿de acuerdo? El hecho de estar basado en software libre y, bueno, y también, evidentemente, de que de alguna forma lo hayamos desarrollado nosotros, es que nos da la capacidad para poder llevar trozos partes del UPC Connect hacia otras aplicaciones y a lo mejor componentes de otras aplicaciones hacia el portal del UPC Connect. La idea es que por mucho que tú tengas un portal fantástico de comunicaciones, seguro que en cualquier otro sitio tienen más portales. O sea, cada uno tiene su forma de trabajar y pues en un departamento tendrán una intranet que sirve para una cosa, cada gente está habituada a un tipo de trabajo. ¿La idea cuál es? La idea es que puedas llevarte a tu portal aquellos componentes del UPC Connect que te resultan interesantes. Es decir, por ejemplo, igual, ¿no? Pues del caso que se ve aquí en la pantalla, pues podríamos traer un Activity Stream, ¿de acuerdo?, que está en otra aplicación hacia el portal del eConnect, o podríamos llevar del portal del eConnect pues a un portal corporativo pues los avisos de llamadas perdidas, o los avisos del buzón de voz, o el acceso al buzón de voz, o el botón del comunicador, ¿de acuerdo? Incorporar un pequeño comunicador que te permita hacer llamadas de soporte simplemente para una aplicación que es crítica para la UPC y que requiere pues de un soporte muy específico, pues que la gente simplemente toque en un botón en esa web y establezca una llamada, ¿de acuerdo? Este tipo de desarrollos. O sea, de hecho, o sea, ese es uno de los aspectos más importantes de la aplicación, junto seguramente con la reducción de costes. O sea, una de las gracias del sistema, si lo habéis probado y si no, cuando lo probéis, es que cuando te llevas tu número de teléfono a un dispositivo móvil, en realidad te estás llevando, o sea, haces las llamadas como si estuvieras siempre en la ubicación a la que realmente pertenece tu número de teléfono. Es decir, si yo me instalo un softphone en mi portátil, o utilizo el portal de UPC Connect en mi portátil y me voy de viaje a Nueva York, cuando esté en Nueva York en el hotel y haga una llamada desde allí a la UPC, en realidad estaré llamando desde la UPC. Y esa llamada vendrá por internet y será una llamada interna de la UPC y por tanto será gratuita, pese a estar hecha desde Nueva York. Pero si llamo en lugar de a la UPC a mi casa en Barcelona, en realidad esa llamada hecha desde Nueva York estará hecha desde Barcelona a Barcelona, con lo cual tendrá un coste local, ¿de acuerdo? O sea, será una llamada local, en cualquier caso. Es más, cualquier persona que me llame, o sea, a mi número de la UPC en ese momento, o sea, es decir, la llamada de forma transparente me llegará a mi ordenador en Nueva York y no tendrá ningún sobrecoste para nadie. O sea, la llamada, la persona que la hiciera, pues estará pagando una llamada a Barcelona, en realidad. Y de hecho, o sea, no será consciente de que está hablando conmigo y estoy en este caso en otro país, ¿de acuerdo? Lo cual esto tiene un impacto muy importante en el coste y en el ahorro de costes, porque hay muchísimos profesores, por ejemplo, en la UPC, pues que viajan de forma muy frecuente, y esto impacta bastante en su cuenta de gastos, ¿de acuerdo? Por otra parte, o sea, el sistema, al ser un sistema SIP completamente estándar, pues nos permite hacer llamadas gratis, o sea, interaccionar con otros dominios SIP. O sea, nosotros podríamos llamar a alguien que tenga en su organización un sistema SIP, por ejemplo, pues el MIT, ellos también tienen, o Harvard, también tienen telefonía SIP. Pues un profesor de la UPC puede llamar directamente, o sea, en lugar de utilizar el número de teléfono, pues puede llamar a john.smith@meet.edu, seguro que hay un John Smith en el Meet, y esa llamada directamente va por IP y también es gratuita, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre, por supuesto, desde ellos hacia nosotros. O sea, es decir, sabiendo cuál es tu URISIP, que en este caso coincide siempre con la dirección de correo electrónico de los usuarios de la UPC, pues la comunicación es gratis, ¿de acuerdo? Por supuesto, las comunicaciones a nivel interno de la plataforma son sin coste, o sea, son gratuitas. Eso es pura telefonía IP, ¿de acuerdo?
La otra gracia de este sistema es que es un sistema totalmente en la nube y que nos permite ahorrar muchísimos costes en el despliegue. O sea, si hacemos una comparativa de lo que vale desplegar una centralita, ya no digo una centralita Ericsson porque estas prácticamente ya no se pueden desplegar, pero una centralita IP normal, aquí no hay coste de licencias asociado, con lo cual, o sea, este sistema es altamente escalable. Añadir teléfonos tiene prácticamente el coste de los teléfonos. ¿eh? Por supuesto, siempre hay alguna cosa más, a lo mejor hay que adaptar la red o no en función del sitio donde esté, pero el coste es muy bajo. O sea, entonces, nuevos edificios o ampliaciones de edificios, traslados, todo esto, o sea, tiene un coste mínimo. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros en UPCnet hace un par de años, cambiamos de edificio una parte de nosotros, y de lo que menos nos preocupamos fue de los teléfonos. O sea, a la gente le dijeron, coge tu teléfono, o sea, le pones un adhesivo con tu nombre y lo metes en una caja y ya, el día que los de la mudanza hagan la mudanza, pues ya lo pondrán en tu mesa y ya está, y ya funcionará. Con los teléfonos no hubo que hacer nada, no hubo que poner ninguna centralita en el sitio, solo hubo que enchufarlos a la red y ya funcionaban. ¿De acuerdo? Eso es un ahorro de costes muy importante. ¿De acuerdo? De nuevo, o sea, el mantenimiento también se reduce muchísimo porque aquí no hay un hardware especializado de telefonía, aquí lo que hay son servidores que tienen, pues eso, o sea, decir, web services, bueno, un par de servidores SIP, eso sí, y algún gateway asterisk, cosas así, es decir, pero son cosas que estamos acostumbrados a gestionar desde el punto de vista de la gestión de sistemas de información, ¿de acuerdo? Y por supuesto también el soporte a los usuarios es más sencillo. ¿Vale? La otra gracia, pues, es lo que decíamos antes. Este sistema nos permite añadir funcionalidades nuevas de las que los usuarios antes, pues no, digamos, no tenían ni idea, ¿no? Cosas como el fax integrado en tu ordenador, canales de chat o sistemas de mensajería instantánea nuevos, salas de conferencia, la integración del fijo y el móvil, el hecho de poder llevar en tu teléfono móvil las dos líneas de teléfono, además en tu teléfono móvil sea o no un teléfono móvil de la UPC, o sea, esto lo puedes llevar en tu teléfono móvil aunque sea personal, ¿de acuerdo? La conexión con otros servicios IP, aunque no sean estrictamente SIP, de hecho, o sea, desde UPC Connect podéis hacer una llamada a un usuario de Skype, o sea, un profesor de la UPC puede llamar desde su teléfono de sobremesa a un usuario de Skype o de Google Talk y recibir llamadas desde ese usuario en su teléfono. O sea, un usuario de Skype puede llamar a mi número de teléfono real o a mi URISIP si quiere, ¿de acuerdo? Y podremos recibir la llamada. Y bueno, en general, o sea, la gracia es que nos permite ofrecer, o sea, adaptarnos a las necesidades un poco cambiantes que nos demanda ahora la sociedad, ¿no? Pues, o sea, trabajadores y profesores con mucha más movilidad, cosas como el teletrabajo, ¿no? Gente que se queda en su casa durante días a lo mejor, ¿no? Esto en la UPC sucede poco, creo. Pero, pero hay universidades, por ejemplo en la UOC, en las que hay una parte de su personal que trabaja desde casa igual el 80% de su jornada. ¿De acuerdo? Pues herramientas como estas son muy importantes para poder desarrollar eso, porque esto hace transparente al resto de usuarios tu ubicación. ¿De acuerdo? Sobre todo, pues lo que decíamos, es estándar, o sea, es interoperable con otras centralitas mediante SIP trunks. Esto se puede conectar y de hecho lo hemos hecho con centralitas como de Cisco o de otros fabricantes también. No dependemos de licencia. La idea es que seamos tecnológicamente neutros siempre que podamos, por supuesto. Pero para que os hagáis una idea, o sea, un poco en el alma de todo esto es intentar, bueno, funcionar con cualquier cosa, ¿no? Es decir, si la gente quiere usa el Office y Microsoft Link porque bueno, o sea, está muy presente en su vida. Bueno, pues esto puede funcionar bajo Microsoft Link si queréis. O sea, puedes seguir teniendo el portal, pero si tú quieres usar el comunicador de Microsoft Link sobre esta centralita, también puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Nos permite, pues eso, o sea, funcionar con hardware de todo tipo. Podemos utilizar, una de las grandes ventajas es que cuando tú compras una centralita de marca, digamos, normalmente los teléfonos que debes utilizar deben ser de esa marca. ¿De acuerdo? Esa es una de las mayores barreras de entradas a la telefonía IP que existen. O sea, porque el coste de un teléfono IP pues prácticamente no baja de 150 euros. Y si es de marcas como Cisco o demás, pues la cosa puede subir de precio considerablemente. 150 euros o 200 euros pueden no parecer mucho dinero, pero si los multiplicas por el número de usuarios que puede tener, bueno, de la UPC, por ejemplo, por esos 6.000 que aparecían ahí y haces números, sale una cifra que marea.
¿de acuerdo? Entonces, ese dinero directamente, o sea, hace que sea inviable plantearse el paso masivo a una tecnología de ese tipo. En cambio, o sea, gracias a que nuestra plataforma es totalmente neutra, podemos trabajar con teléfonos de cualquier fabricante. Entonces, habrá quien sí que necesite un teléfono que igual cuesta no 200, sino 700 euros, que hace videoteléfono, videollamadas y un montón de cosas, pero a lo mejor hay usuarios que con un teléfono de 30 o 40 euros, comprado en China y que bueno, o sea, seguramente no es tan bonito como el de Cisco, tiene de sobra, y eso reduce el coste de manera drástica, ¿de acuerdo? Incluso podemos llegar a aprovechar los teléfonos analógicos. De hecho, hay algún ejemplo en este campus de eso, poniendo switches que no son más que una especie de teléfono IP con un montón de bocas al que le enchufamos los teléfonos analógicos, y eso nos permite, o sea, por el coste de prácticamente un par de teléfonos, pues desplegar 24 teléfonos en un campus, rebajando muchísimo el coste de despliegue. La otra gracia de esto es que, bueno, o sea, es un sistema que evoluciona permanentemente. O sea, nosotros estamos un poco pulsando las necesidades de la gente y viendo también qué cosas aparecen por ahí para ver qué es lo que podemos llevar a la práctica en nuestro caso, ¿de acuerdo? Entonces siempre estamos añadiendo cosas. O sea, en este momento, por ejemplo, aquí, para que os hagáis una idea, pues ahora vamos a sincronizarlo con Gmail para que la gente que tiene sus contactos allí pues los pueda tener aquí directamente y acierta, ¿no? O con otros proveedores. Por ejemplo, también que podamos hacer click to call desde Outlook, la gente que utilice ese cliente de telefonía. Estamos desarrollando un cliente de mensajería, algo parecido, no quiero, al WhatsApp, ¿de acuerdo? Una cosa de ese estilo, digamos, no exactamente así, pero con esa filosofía, que también se integrará en el portal del eConnect y en los teléfonos móviles, por ejemplo, y incluso, bueno, estamos integrando, llevando pequeñas partes del eConnect a Atenea, al campus digital, para que podáis tener pues desde un pequeño comunicador de voz IP para hablar entre vosotros desde el campus hasta pues eso, ¿no? O sea, mensajería instantánea o cosas de este estilo. Bueno, otras herramientas de colaboración web para hacer videoconferencia o de grupo, demás, ¿vale? Y evidentemente pues vamos homologando, por ejemplo, nuevos terminales siempre que los descubrimos, ¿no? O sea, todo lo que sea conseguir ampliar el espectro de uso de la herramienta es interesante. Para que os hagáis una idea, o sea, no se utiliza solo en la UPC. El UPC Connect se utiliza en más sitios, o sea, estos son los lugares más importantes, pero en la UPC sí que lo utilizan 2000 personas, quizá alguna más ya, y en breve serán más, pero también lo utilizan en la Universitat Pompeu Fabra, se utiliza en la UOC también, en el Tecnocampus de Mataró y la escuela universitaria que hay allí, que es de la UPC, ¿de acuerdo? En el CEIP, en la Escuela Industrial de Barcelona, o sea, se utiliza en más sitios, ¿vale? Entonces ahora José Antonio os explica un poco, o sea, cuál es la topología y los componentes de bajo nivel del servicio, y luego hacemos una pequeña demostración de cómo funciona. Hola, no sé si... Ahora mejor, sí. Bueno, no sé si hasta ahora tenéis alguna pregunta de lo que ha explicado Marcos o queréis decir algo. Seguro que sí. Venga, cuenta. Espera, ¿quieres poner el micrófono, David? Hola, tengo una duda sobre todo con la web, el entorno web, que claro, tú puedes hacer llamadas desde la página web. ¿Qué usáis? ¿Flash, Java o es nativo? Usamos Flash. El comunicador está basado en Flash, por ahora. ¿Y la codificación la haces desde el cliente? Sí. Sí, sí. O sea, le bajas todos los códecs y todo para poder hacer... Bueno, esto te lo dirá mejor. Sí, te contesto yo. Eso lo podemos ver ahora más adelante, pero bueno, ya si quieres te lo avanzo. El comunicador web es un desarrollo que está hecho en Flash, y cuando tú te cargas el comunicador, él te baja un Flash a tu cliente, a tu PC, que es donde se va haciendo la transcodificación, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos un códec de muy alto rendimiento, el speech, para que las necesidades de ancho de banda entre lo que es el cliente y lo que es el servidor pues no sean muy elevadas, ¿vale? La comunicación, cuando usas el comunicador web, no va directamente
de cliente a cliente como cuando es el caso de una llamada telefónica, sino que en este caso va de cliente a servidor y de servidor va al teléfono, ¿vale? Básicamente por el tema de códex, de asegurarnos la compatibilidad de códex, ¿vale? Y también porque es preciso que haya un elemento intermedio ahí que haga un poco el tema de la señalización y que lo gestione. Por eso sí que hay un servidor específico para el comunicador web. Es un website dedicado. Porque el códec perdón, el códec estándar que tenéis es el 711, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, O sea, con lo cual 64 kilobits Sí, entre exacto. máquinas, Exacto. excepto para el comunicador. sí. Llegar a sacar muchas conclusiones y optimizar mucho la plataforma. Utilizamos en estos momentos el G711A, la ley europea de 64 kilobits, básicamente por una cuestión, y es porque todo el sistema Ibercom, es decir, las 6.000 líneas que hemos visto al principio, están conectadas a una centralita que no entiende otra cosa. Y básicamente están conectados a una red pública que no entiende otra cosa. Con lo cual, si yo tengo un cliente que habla G729 o habla Speech o ILBX, ILBC, cualquiera de estos códecs que están saliendo ahora a patadas y que están mucho más optimizados, todo hay que decirlo, solo podemos llamarnos entre nosotros. Es decir, yo puedo configurarme un cliente con G729, si tú te configuras un cliente con G729, yo te llamo y hablamos con G729 tú y yo sin ningún problema, porque la negociación se hace peer-to-peer. ¿Qué pasa? Que a la que yo haga una llamada a alguna extensión Ibercom o a la calle o a un móvil, tendré problemas. Tengo que tener algún otro códec, ¿vale? Es un tema también importante y que viene en relación con la primera parte del que nos ha explicado Marcos, que era el proyecto de migración de enlaces primarios a SIP-Trunk. Supongo que a lo mejor estoy dando por entendido que cosas que no son ciertas. ¿Conocéis vosotros la tecnología de primarios, el RDSI? Supongo que lo habéis visto. Primarios, 30 canales, 30 más 2. Una introducción. Vale. A ver, tampoco... Sí, exacto. Tampoco es necesario que me digáis las cabeceras que utilizan y tal, pero bueno, sí saber que es un enlace de 2 megas y que en esos 2 megas pues pueden convivir 30 llamadas simultáneas y poca cosa más, ¿no? Es un enlace de multiplexación en el tiempo, TDM, con lo cual aquí no hay ningún tipo de compresión de datos ni nada, es transmisión digital, pero siempre multiplexado en el tiempo, ¿vale? A diferencia de la comunicación IP, que es la que utilizamos en UPC Connect y la que se utilizan todos los sistemas básicamente que conocéis, incluido el GSM, que utiliza compresiones, pues ¿qué pasa? Para pasar de un sistema analógico a un sistema IP, lo que hacemos es también aprovecharnos de este tipo de cosas y de los códecs. Las máquinas que harán, digamos, la interconexión entre todas nuestras centralitas de UPC Connect, no es una centralita, es esta plataforma que veis aquí, pero a nivel teórico podemos considerar que es una gran centralita en la nube. Pues la conexión entre esta centralita y la red externa, la red SIP de la operadora, en este caso la red SIP de Telefónica, porque SIP sí que sonará, ¿no? El protocolo SIP. Bien. Bueno, pues es un dispositivo específico que se llama SBC, no sé si lo habéis visto, el Session Border Controller, que permite transcodificar la voz. Con lo cual, esto es una de las grandes ventajas que tenemos a partir de ahora, tendremos cuando completemos el proyecto de migración. Es decir, a partir de ahora sí que podremos tener dispositivos o clientes con protocolo G729, que ocupa 8K, pasamos de 64 a 8K, y podremos llamar a la calle, a cualquier extensión de la calle o a cualquier móvil. La principal ventaja y la más visible para todos es que podremos llamar con 3G. Es decir, ahora hay muchos software que se puede instalar en los móviles o en portátiles, pero ¿qué pasa? Si no tienes una conexión buena Wi-Fi a la que intentes hablar con alguien, como tienes una limitación de una conexión en 3G que puede ser... puede ir bien o no, no tienes ninguna garantía, a la que intentas meter ahí una conversación de 64 kilobits por segundo, empiezas a oír retardos, repeticiones, ecos, etcétera, ¿vale? Entonces, esta será una ventaja importante a partir de ahora. Podremos tener el G729. ¿Vale?
el 729 es el que tenéis como objetivo. Sí. Sí, sí, sí. No, Exacto. no os planteáis, por ejemplo, mantener 64K y dar, por ejemplo, voz de alta definición de estas, de más ancho de banda y todo esto. A ver, Por ahora no. O sea, evidentemente todo se verá, ¿eh? O sea, pero ahora mismo, o sea, creemos que el objetivo inicial es este y luego ya iremos viendo cómo hay que cambiar la plataforma. también es cierto que a nivel de estandarización estamos a la espera un poco de que en el entorno doméstico, en el entorno empresarial, haya un códec que sea específico, el determinado. Es decir, nosotros compramos teléfonos que hablan G722 en HD y entre ellos hablan con una calidad extraordinaria. Pero claro, están conectados a un punto de red y tal. La red pública no habla G722, solo habla G711. Y el SBC nos convierte el G729 en G711. En realidad, lo que hace es esto. Pero básicamente pues un tema de compatibilidades. Si tú entre tus dos clientes defines un códec, y de hecho cada vez que hay un invite, una conversación, se produce un proceso de negociación, ¿vale? Y entonces tú configuras tu preferencia. Mira, yo prefiero que si estoy en Wi-Fi o si estoy conectado a IP, mi códec prioritario sea el 722, después el 729, después el 711. Y después, pues mira, si ninguno de estos tres te sirve, oye, no hablamos. Sí, de hecho en la UPC hay teléfonos sofisticados, teléfonos con vídeo, con audio de alta definición, que entre ellos, o sea, utilizan sus códecs y claro, son fantásticos, o sea, la calidad es excepcional. Pero luego para comunicarse con el resto, pues tienen que rebajarse. Y de hecho, esto mismo que he explicado de la negociación ocurre también con la videollamada. O sea, la videollamada no es otra cosa que una sesión SIP con otros parámetros. Es decir, en vez de negociar audio y G711, pues negocio vídeo y H264 o H263. O sea, pero es lo mismo. Es una cuestión de que los extremos, los endpoints, se entiendan. ¿Vale? Luego, si queréis, hacemos una demostración de una videollamada entre un teléfono y un PC, por ejemplo. Vale, bueno, pues no sé, simplemente invitaros si tenéis alguna duda relacionada con lo del SIP Tran, que es un SIP Tran, que es un jitter, todo esto, pues sin ningún problema lo podemos aclarar. En realidad viene a sustituir los enlaces analógicos tradicionales, pero por tecnología IP, ¿no? Y lo que es una tecnología IP lo conocéis porque tenéis ya mucha experiencia, tenéis en casa ADSLs, tenéis en la biblioteca Wi-Fi, en fin, básicamente la clave de todo está en disponer de una conexión IP para poder ofrecer el servicio. ¿Vale? Os explico muy por encima la plataforma. La plataforma que veis aquí es un esquema antiguo ya, porque ha crecido en algunos servidores y en algunos otros elementos, aunque aquí veáis un servidor, hay 2 o 3, dependiendo de la carga, ¿no? Y el tema de HA sobre todo. ¿Vale? Digamos que la parte principal... Sí, High Availability. La parte principal es el servidor... ¿Tienes un ratón por ahí? No. Ah, vale, pues con el dedo, ¿no? Aquí, pero es este PC. ¿Aquí? Sí. Ah, vale. Este servidor aquí central es lo que llamamos el proxy. Nosotros le llamamos el proxy. En realidad es el servidor de SIP. Y que está basado en un software de libre distribución, en este caso OpenShare, como podría haber sido otro. Seleccionamos este porque en su día es el que había y bueno, consideramos que era el más adecuado porque tenía detrás un equipo de desarrolladoras que lo mantenían y demás, ¿no? Entonces tenemos el OpenShare, que está en HA, es decir, aquí hay 2 servidores y su función es básicamente todo el tema de señalización y de gestionar un poco las llamadas y todo el protocolo SIP, el redireccionar los mensajes de invite, etcétera, etcétera. Bueno, todo el funcionamiento de SIP. Luego tenemos... Hostia. Vale. Tenemos una... ¿Dónde está aquí? Vale. Que son server, vale, aquí. A la derecha tenemos una serie de servidores que también se implementa con OpenShare y que lo que hace es el RTB Proxy. Básicamente se utiliza para permitir a los dispositivos que tienen una dirección IP privada. ¿Vale? Al fin y al cabo, cuando tú vas a hablar el SIP, le dices fulanito de tal, usuario A, con la IP que sea, quiere hablar con el usuario B que tiene la IP, no la sé, porque el proxy SIP se encargará de buscarla. ¿Qué pasa cuando esa dirección IP es privada?
pues bueno, aquí puede haber problemas de NAT, de firewalls y demás, etcétera, y para evitar todo esto es por lo que es necesario tener este servicio de RTP proxy, ¿vale? ¿Qué hace? Lo que hace es engañar a la proxy SIP, ¿vale? Básicamente les dice que el usuario A, en vez de estar en la IP 192, 168 o lo que sea, pues está en una dirección IP de la UPC en este caso, ¿vale? Con lo cual se establece una comunicación entre el servidor proxy SIP y el RTP proxy, y el RTP proxy empieza a enviar pequeños paquetes ping para mantener los puertos abiertos del nateador del otro extremo. En este caso, si estás en tu casa, de tu router ADSL, o si estás en una oficina donde tienes un firewall, pues para permitir, digamos, el túnel abierto, el puerto. Claro. Sí, es una solución estándar. Es estándar, aunque hay otras, ¿eh? Si alguna vez os habéis bajado algún software de SIP, veréis que hay una cosa que casi todos los clientes tienen, que es STUN, Stun Server. Bueno, es otra forma de resolver este mismo problema, ¿vale? Digamos que las dos formas de hacerlo es mediante un server Stun o mediante un RTP proxy. Consideramos que está más adecuada porque es transparente al usuario. Tú no tienes que saber la IP del servidor RTP proxy, te desentiendes de ello, ¿vale? El sistema, en el momento que tú te registras, detecta que estás detrás de un NAT y entonces básicamente por la IP, todas tus comunicaciones pasan por ese elemento. Y en este caso es donde aparece el report y el receive y todas estas Exacto. cosas, ¿no? Sí. Es Sí, que precisamente esto es lo que les expliqué la semana pasada y sí. mañana tienen que tocarlo. O sea que... A ver, yo a nivel tan bajo de los parámetros no sabría decirte porque no lo trato, pero sé que, bueno, que esa es la funcionalidad básica. O sea, que es una máquina que simplemente se dedica a cambiar las cabeceras de los paquetes, de las tramas IP. ¿Vale? Tenemos por otro lado en la parte de arriba lo que le llamamos el Back-to-Back User Agent, el OpenShare, otro OpenShare por último, que es un elemento de control en lo que son las llamadas salidas de la plataforma. Es decir, cuando haces una llamada a la calle, a la red pública o a otro sistema que no es el interno, pues básicamente aquí controla que tiene saldo el usuario, que tiene permiso para hacerlo, y si tuviera diferentes gateway SIPs, diferentes sistemas de pasarela, pues seleccionaría cuál es la adecuada, según el perfil. Una de las cosas que hacemos con esto es podemos establecer pequeños filtros de seguridad para evitar que una línea se desmadre y tenga un coste excesivo, ¿no? A lo largo del mes o durante un tiempo. Es decir, tú no puedes hacer más de tantos euros en llamadas a la semana o al mes o tal, para evitar problemas con llamadas descontroladas, ya que al fin y al cabo este sistema podríamos pensar que de alguna forma es posible, ¿no?, acceder a él e intentar de alguna forma hackearlo, ¿no? O utilizar tu cuenta, hacer un mal uso de tu cuenta sin que tú lo sepas. Entonces aquí se implementan sistemas de seguridad para eso. Sí, claro. En el fondo, si lo piensas, viene a ser un poco como el Skype, que tienes un usuario y un password para hacer llamadas y comunicarte, pero tienes el elemento, digamos, corporativo, el elemento real de que, bueno, aquí detrás hay dinero. Es decir, tú haces llamadas con tu teléfono que tienen un coste, que cuestan dinero y que alguien paga, aunque lo sepas, aunque no lo sepas. Bueno, pues este elemento se encarga de controlar de que tus llamadas corresponden con tu perfil y con tu crédito que tienes fijado. Por defecto, todos los usuarios tienen el mismo nivel, y si algún usuario se lo pasa, pues directamente se desactiva hasta que oye, que no me va el teléfono. Todo ya se analiza. ¿Vale? Luego tenemos ya una serie de bases de datos. Tenemos un sistema de provisión y CDRs donde se guardan todos los datos de usuario, pues el password, el dominio, en fin, también todas las llamadas que hacen, etcétera, todo el tema de login. Hay una serie de portales de servicios de administración, unos frontends web, que están aquí abajo a la izquierda. Básicamente son los Apaches, Tomcats, etcétera, etcétera, que interactúan con el usuario, pues para la configuración de su línea. La parte quizás más delicada de toda la plataforma es la de abajo, donde aparecen ahí 4 cajas ahí apiladas. Realmente es así. Son 4 cajas apiladas una encima de otra. No es broma. Aquí están los servidores en WeSIP
WeShip es una tecnología de Java Ship Servlets. O sea, es una tecnología de Java que lo que hace es comunicar el proxy con la base de datos Oracle y con los inputs un poco que recibes de diferentes partes. Por un lado del portal del usuario, por otro lado incluso de teléfonos, en fin. Es la manera de poder posibilitar las funcionalidades de valor añadido que tenemos en la plataforma. Por ejemplo, pues las multillamadas gestionadas por web, el hecho de tener números, ¿cómo te diría? Marcación abreviada le llamamos, es decir, tú marcas el 100 y en vez de marcar el 100, él detecta que es un número abreviado y que eso se corresponde con el 93, en fin, es como un bookmark. Códigos de captura, o sea, es un servidor de aplicaciones. Exacto. De hecho. Todas las aplicaciones nuevas que hacemos, todas las que veréis ahora en el portal, en realidad se basan en desarrollos específicos y que se alojan en estos servidores de aplicaciones. Vale. Esto está hecho en diferentes tecnologías, pero la principal es la de WeShip, que es una API de Java que hay libre. Lo desarrollaron unos estudiantes de aquí, precisamente. Y luego, ahora últimamente estamos trabajando con unas librerías que se llama Sailfin, que son también gratis, ya las podéis bajar y podéis empezar a hacer aplicaciones vosotros mismos, si queréis. Y si estáis interesados, si tenéis mucho tiempo libre. Por último tenemos el Radius. El Radius es simplemente que valida que el username y el password son correctos y además envía el registro a la base de datos de CDR. CDR es donde se guardan las llamadas hechas, recibidas, perdidas, etcétera. Y ya está, básicamente es esto. Luego está por último en la parte de la red IP estarían los clientes. Los clientes es el software que permite a un cliente pues hacer una llamada. Y cuando digo software me refiero también al teléfono. El teléfono no deja de ser un dispositivo que tiene un software dentro y que hace lo mismo que el software que tienes en el PC o en el móvil. Básicamente gestionar el envío de mensajes SIP, ¿vale? Que son una estándar y que por suerte es fácil de debugar. Puedes capturarlos y cuando algo no va bien puedes analizarlo con mucha paciencia y ver dónde están fallando las cosas. ¿Vale? Sí. Por último, en la parte de arriba, está el gateway. Ya os he hablado antes del gateway. El gateway es la pasarela que hay entre el mundo IP y el mundo de telefonía normal, mundo de TDM. En nuestro caso, el 100% de los gateways que tenemos están basados en Asterisk, que seguramente lo conocéis, lo habéis visto. Y bueno, es un Asterisk normal y corriente, el mismo que podéis bajar vosotros. Lo único diferente que tiene es que tiene una placa de red a la que se conecta un enlace primario de los que os comentaba al principio de 2 megas. ¿Vale? Entonces hace la transcodificación, lo mismo que los SBCs hacen los Asterisk. Pasan del mundo IP al mundo TDM. ¿Vale? Lo que pasa es que en el caso de los Asterisk, pues no hablan G729, solo hablan G711A. Y básicamente no hablan G729 porque hablarlo tiene un coste de licencia que nadie ha querido pagar hasta ahora. Pero vamos, si tenéis algunos ahorros por ahí, podemos hacer algún ensayo. Bueno, y también porque, o sea, su misión, sobre todo, exclusivamente, creo, es precisamente, o sea, hacer de pasarela entre el mundo Ibercom que hay en la UPC y la centralita UPC Connect, con lo cual en realidad, como en el mundo Ibercom solo se habla G711, tampoco nos hace falta otra cosa. De hecho, hay uno de estos servidores, uno de estos gateways, en cada uno de los campus, o sea, donde hay alguna centralita Ibercom y tiene que producirse ese nexo de unión con el sistema de telefonía IP. ¿De acuerdo? De hecho, si podemos tirar para atrás en el esquema final de la migración de SIPTRAN. Vale, aquí. Si veis, una vez que hayamos hecho la evolución completa de la plataforma, seguiremos teniendo conexión entre UPC Connect y lo que son las RAIs. RAIs es Red de Acceso Ibercom. Es el sistema analógico de toda la vida. Esas líneas rojas no deja de ser un Asterisk con una placa Digium que hace la conversión TDM a IP. ¿Vale? Igualmente que las que hemos tachado allí ahora, estos sí que son directamente, ya son placas específicas del fabricante Ericsson con unos cables muy gordos y, en fin, esto ya es totalmente propietario. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, vemos la demo. ¿Tenemos límite horario, David? No, lo digo un poco. Vale. No. Veo que están despiertos.
¿Hasta las 5? Vale, vale. Bueno. Vamos a ver si os parece el portal. ¿Me dejas el...? Apuntemos el nombre del señor. Esto lo miramos luego. Ya lo miraremos. No habéis visto el portal. Vale. Sí, sí. Hasta ahora. Para los clientes de bueno, Los softphones. softphone, Softphone. ¿dónde se encuentra? En el portal hay un apartado de ayuda. Cuando puedas entrar al portal, Ah, vale, dentro del portal, vale, hay perfecto. un apartado de ayuda que tiene la configuración de los diferentes clientes. Vale, entonces nada, ya está. Merci. A ver, en relación a la pregunta, si quieres voy a profundizar un poco en el nivel técnico. Normalmente el sistema SIP tiene un password, o sea, está basado, hay un usuario que tiene una contraseña de acceso al servicio. ¿Qué pasa? Uno de los objetivos, como os ha contado Marco, es integrar todos los servicios y evitar un poco que los usuarios de la corporación, en este caso de la UPC, pues tengan el password del correo, el password del EDAP, el password del teléfono. Para evitar todo eso, lo que se hace es que, mira, cuando se pensó el portal, y con muy buen criterio creo, pensamos que lo normal era que el acceso al portal se hiciese con la misma contraseña que el acceso a los servicios corporativos, es decir, en lo que le llamamos en la UPC la intranet de la UPC. Hay un password único, con lo cual tú accedes al correo, accedes a tu repositorio de ficheros, pues, exactamente al campus virtual, etcétera. Pues pensamos, no vamos a complicar la vida, y además es lógico, ¿no? Que todo vaya con el mismo password. Demos el mismo password. Sin embargo, mantengamos el password de SIP separado, porque es necesario que en los teléfonos, en todos los terminales, hasta ahora el 100% de los que hemos visto, incluyendo el switch que tenéis aquí, al que conectamos los teléfonos analógicos, necesitan tener almacenado ahí el password. ¿Qué pasa? Eso es un riesgo de seguridad importante, porque si alguien coge y os roba el teléfono y se pone a enredar con él, es posible que averigüe vuestro password. O no solo eso, sino que en algunas comunicaciones el password, aunque encriptado, viaja por la red. Siempre baja encriptado, pero bueno, con un ataque a lo mejor de fuerza bruta se podría descifrar. No es lo mismo que el password de internet, que bueno, esto va cifrado por SSL y es bastante más complicado de descifrar. ¿Vale? Entonces, básicamente por un motivo de seguridad se decidió que el acceso al portal fuese con el password corporativo y el password del sistema fuera otro, ¿vale? Que normalmente la gente no sabe cuál es su password de telefonía. Nadie lo sabe por defecto. Se crea uno aleatorio y ya está. Cuando tú quieres configurar un softphone o quieres configurar un softphone, pues tienes que saber el password y dices, hostia, no hago con mi password. Porque tú te piensas que tu password es el de la intranet. Entonces tienes que venir aquí y cambiarlo. ¿Vale? Es muy sencillo. Te vienes aquí a preferencias, aquí arriba, y cambias la contraseña. Pones una nueva y esta contraseña es la que tendrás que configurar en tu softphone. Para acceder al portal no hará falta que pongas esta, seguirá siendo la misma. Lo normal es que mucha gente pone la misma. Es lo lógico, pero bueno. Tampoco los usuarios son conscientes de las implicaciones que tiene a veces y es difícil de transmitirlo. De todas maneras, si tú lo preguntas por los user 0 tal.sai, creo que esos están separados. Precisamente para que no se puedan cambiar. Bueno, lo que tienen, creo, es limitado el tipo de llamadas que pueden hacer, ¿no? O sea, Ahora estoy recordando, creo que me dijisteis que no podían utilizar el portal por alguna razón. Pues posiblemente esos usuarios no están dados de alta en el directorio de la UPC, Creo que era eso. con lo cual solo pueden Sí. acceder a través del de un softphone softphone. directamente. sí. Vale. Pero vosotros lo que habéis intentado es entrar aquí. Aquí no. Aquí seguro que no. Es el softphone. Habéis directamente. intentado configurar un softphone y no ha sido posible.
todos los parámetros. Bueno, esto luego no te preocupes. Sí. Mm, Bueno, en la web vale. de la UPC, en la web de Service de la UPC también está explicado. La web de los servicios está y aquí también ayuda, Sí, que pero eso para lo tener pasamos diversos, ahora. sí. Aquí está el manual Hay diversos, ¿ves? Para de configuración del Zoiper, para softphone Edit X-Lite. Clipper, X-Lite. hay diversos. Bueno, de hecho, no, pero te digo, puede ser que sus usuarios igual, aquí, como no se usan, igual por seguridad han caducado el password o algo así. Porque de hecho los Vaya. passwords caducan cada año. O que se hayan borrado, que hubo una Incluso, limpieza de sí. usuarios Sí, 4 o 5 meses. sí, ¿no? O sea, claro. Es posible, eso ahora No, no ahora es ya ahora hago una infinito. llamada y es posible que hiciéramos los. ¿Sabes que había muchos usuarios test, no sé qué, user 101, user 02 y no me extrañaría que Probar esta alguno de fuera ellos. una de ellos por defecto. Pero vamos, que tiene solución. Pero vamos, rápidamente se crea, no cuesta nada, ¿eh? Bueno, por una cuestión de tiempo tampoco me voy a detener en todas las funcionalidades un poco, ¿no? Una a una, sino simplemente ver un poco el concepto. El concepto es tener un portal pues donde tú puedes tener tu teléfono. O sea, si le das aquí al Comunicat, entras en lo que comentábamos antes del. Ya lo tenía aquí. Del softphone en Flash. Vale, aquí tienes tus contactos. Yo tengo muchos, como veis. Tienes tu teclado para pulsar un teléfono o poner una SIP URI. Si pongo esto, te va a sonar el móvil. Te sonará el teléfono arriba. Sí, en este momento está sonando el teléfono. En estos momentos te está sonando arriba el teléfono. No hace falta que yo me sepa su número, simplemente me sé su URI, que por casualidad coincide con el nombre. Y en realidad el historial no se usa mucho aquí y la configuración solo se usa en el momento de configurarlo, pues para ajustar que el flags permite acceder al micrófono, etcétera. Mira, vamos a llamar. ¿Vale? No, tampoco entraremos. Ahora sonará. Bueno, ahora me está llamando por aquí. Alguien me está llamando a mi teléfono de mi mesa y como resulta que yo no estoy en mi mesa, que estoy en Castelldefels, pues me suena aquí. ¿Vale? Es como si tú fieras tu teléfono que te lo llevas contigo. Básicamente. Bueno, es como el WhatsApp, pero para hablar también. ¿Vale? Si lo podéis ver así, que con las diferencias que hay, claro. Salvando las diferencias, las distancias, el WhatsApp nunca falla. Esto tampoco. Aquí también se puede chatear. Bueno, si chateo con un número, veis que esta pestaña corresponde al 44247, no hará nada. Pero si chateo con David Rincón y él está conectado en un PC con este mismo cliente, pues podremos establecer una sesión de chat. O sea, la idea es que es un chat de soporte a la llamada, Exacto, ¿no? Es decir, tú no estás es- hablando con el comunicador con otra persona y lo típico, pásame esa URL que decías que tal, pues la escribes aquí y el otro la recibe directamente, ¿no? O sea, no es tanto una herramienta de chat para usarla como un servicio exclusivo, como una herramienta de soporte a la llamada. De hecho, digamos. este mensaje es un mensaje SIP simple. O sea, forma parte del protocolo SIP. Y si tú tienes un teléfono hardware en tu mesa, por ejemplo en los que tenemos ahora, es muy curioso porque tú envías aquí un mensajito y te sale como si fuera un SMS, un sobre. Tienes un mensaje de David Rincón. Lo quieres leer, le das a leer y te sale el En mensaje, la lo pantalla. que Sí, he sí. chateado por aquí. Porque digamos que es totalmente estándar. Volviendo a lo que es el portal, pues tiene la consulta de llamadas, lo típico, ¿no? Las llamadas, seleccionas la fecha, llamadas hechas, recibidas, perdidas o todas. El portal, como ha dicho mi compañero, también permite seleccionar el idioma, español, o sea, en castellano, en inglés y en catalán. Los contactos. Antes habéis visto que tengo muchos. Los mismos contactos que aparecen en el comunicador son los que yo tengo aquí. Y esto es así porque yo pertenezco al grupo de privilegiados que tiene la posibilidad de sincronizar los contactos con Gmail. ¿Vale?
Entonces, en la pestaña de preferencias, pongo mi cuenta de Google asociada, me valido con Google y automáticamente mis contactos se sincronizan. Era uno de los temas. Estamos trabajando, está todavía en fase de desarrollo y por eso a la gente normal, a los usuarios de la UPC todavía no les aparece esa funcionalidad. Para mí sí. El click to call es una funcionalidad curiosa y difícil de explicar a veces. A la gente le cuesta entenderlo. No es que tú le des aquí a un teléfono y lo llames por el comunicador, sino que tú, el click to call lo que hace es un pequeño código que se mete en la página web y analiza todo el texto de HTML y donde detecta que es un teléfono, pues lo subraya y lo hace le mete un código activo. Básicamente cuando recibís un SMS con un número dentro, que se cambia de color y se subraya, que si tú le das, le llamas, básicamente es lo mismo. De modo que aquí, cuando tú clicas, te llama a todos los teléfonos que tengas. Podría ser el comunicador web o puede ser un teléfono fijo. Y en el momento en que tú descuelgas, llama al número al que has clicado. Te ahorras el teclearlo, básicamente. O sea, el sistema no presupone que tú tienes activo el comunicador ni ningún otro sistema. O sea, simplemente tú estás navegando con tu navegador, entonces al pulsar tú en el número de teléfono, lo que hace es el sistema el que se encarga de poner en contacto a los dos extremos. A ti, o sea, al número de teléfono que a ti te corresponde, te llamará donde sea, ¿no? Él busca cuál es tu número de teléfono y te llama y entonces se supone que suena, pues yo qué sé, en el teléfono que tienes en tu mesa al lado de donde está tu ordenador y estás navegando, por ejemplo. Una vez que tú contestas, entonces establece la llamada con el extremo al que querías llamar de verdad, ¿de acuerdo? O sea, la herramienta es útil como herramienta de productividad para alguien que realmente esté mucho llamando habitualmente, ¿no? Busco un número de teléfono en la web, le doy, llamo, tal, ¿no? Es una secretaria o algo así. Vendría a ser algo similar a esto. Aquí lo que hemos hecho ha sido coger el código del click to call y traerlo a una página que tenemos en la empresa. Le llamamos EPI, porque es la eina personal de imputación. Le llamamos EPI. Entonces, lo que hace es que, fijaros qué curioso, yo aquí pongo el nombre de una persona, lo busca, cuando lo encuentro le doy a Enter y aquí me sale un menú adicional que lo que hace es llamar al click to call, ¿vale? Por ejemplo, yo veo la extensión móvil. Al darle aquí, me llama a mis teléfonos, me llama a mi móvil, yo tengo aquí un sofón, De hecho, tengo aquí este, comunicador también. cojo el teléfono y una vez que yo estoy hablando con mi teléfono, lo llamará él al móvil. Lo que hace es establecer la llamada con este. Ya está. Es un poco laborioso, ¿no? Pero bueno, cuando tienes una empresa como es la nuestra, de 150 personas, saberse todos los nombres es muy complicado. Todos los números. Incluso llega un momento en que ya nos está volviendo tan tontos que ni siquiera nos acordamos de los de siempre. Entonces va muy bien tenerlos apuntados en alguna página como esta, que los busca, ni siquiera tienes que tenerlos apuntados, los buscas aquí y automáticamente el móvil, el fijo, el que sea. Este es un ejemplo muy evidente de lo que comentábamos antes de la integración, ¿no? O sea, de llevar trozos, o sea, pequeñas partes que realmente te interesan y que te aportan valor a aquellas aplicaciones que tú usas de manera normal. O sea, es decir, nosotros igual, a lo mejor no utilizamos mucho el portal la gente no tiene por qué utilizar mucho el portal del UPC Connect en sí mismo, pero sin embargo esa herramienta de imputación, pues, o sea, hay un sector de UPCnet que la utiliza muchísimo, ¿no? O sea, porque es su día a día. Pues entonces les es muy cómodo ahí simplemente teclear un nombre y usando es precisamente una pequeña parte de la tecnología, pues poder acceder al servicio del click to call. O sea, la idea es esta. Vale, lo de la búsqueda de BU supongo que no tienen mayor misterio, es los mensajes de voz que cuando tú llamas a alguien no está, pues le dejas un mensaje de voz. La funcionalidad aquí se basa en que ese mismo mensaje guardado en formato de audio, en formato WAV, se envía a un correo electrónico. ¿Vale? Entonces tú cuando lees tu correo a lo mejor no estás viendo, no sabes las llamadas que tienes o no quieres leer el mensaje, pero si estás leyendo el correo, que es algo muy habitual en la UPC, todo el mundo está todo el día mirando el correo, parece que no hay otra cosa que hacer. Hostia, pues mira, tienes un mensaje de David Rincón y te ha dejado aquí un mensaje, oye, llámame cuando puedas, que es muy urgente. Lo oyes, estás viendo el correo y lo oyes, es curioso. También tiene una cosa nueva que la verdad es que tenemos que intentar mejorarlo, que es una funcionalidad desde hace poco, muy útil, que es el tema de las llamadas perdidas. Las llamadas perdidas en los móviles, en algunos móviles,
con casi todos. Cuando te El llaman al móvil, operador te avisa de que Sí. tienes una llamada perdida si no has podido... te envía un SMS. ¿no? Pues Te te ha envía un llamado SMS. tal número a tal hora y no estabas. Vale, una llamada perdida. Pues aquí también. Puedes definir que te envíe un mensaje aquí. Desitjo rebre una notificació de les meves trucades perdudes per correu electrònic. Hace Eso, algún... sí, Hace sí. algún sí, no hace Pruébalo mucho que porque es está- fantástico. O pero sea, es muy útil, o sea, lo activas, bueno, a ver, entonces... es útil para la gente que no tiene mucha, porque para mí, por ejemplo, que ya casi es spam, ¿no? Porque como estoy todo el día llamándome a mí mismo, pues No, tengo... pero además, o sea, la gente en general tiene tendencia a no dejar mensajes en los buzones de voz, ¿no? Claro. O sea, cada vez menos, o sea, te salta el contestador y cuelgas, ¿no? En cambio, o sea, pues la llamada perdida sí que te queda, ¿no? Y es muy útil, llegas, pues lees tu correo, que como dice José Antonio, pues todo el mundo lee el correo casi de manera permanente y simplemente te aparece un pequeño mensaje en el que dice, tienes una llamada perdida de tal número o de tal persona, porque, o sea, Sí. utiliza Sí, la identidad SIP. esta es la típica aplicación que se desarrolla utilizando los WISIPs, aquellas aplicaciones que os he comentado. O sea, detecta que hay una llamada perdida en la base de datos, comprueba que tú tenías marcada, activada la notificación de llamadas perdidas y te envía el correo. Coge tu correo y te envía uno. Pues algo tan sencillo como eso. Y que bueno, es una funcionalidad que también nos ha venido por clientes que nos dicen, "Oye, sería interesante también Sí, tener los esta usuarios. funcionalidad". A lo mejor no se te ocurre, ¿no? Estamos aquí dándole vueltas que si web RTC, que si Flash, que si estas historias y luego las cosas de día a día que los usuarios dicen, "No, sí, yo no necesito tanto, yo quiero llamar y saber que me están llamando y ya está, ¿no?". Pues ese tipo de cosas. El fax digital, muy sencillo, el concepto es sencillo. En vez de tener que irte a una máquina, escanear y tal, pues aquí, cuando alguien te envía un fax, lo recibes, lo ves, lo borras, lo imprimes. Básicamente gestión de faxes, Sí, ¿vale? la gracia es quizás que nos permite definir diferentes colas de faxes en función un poco de las Correcto. necesidades del colectivo. O sea, pues hay gente, yo que sé, igual en un departamento hay una secretaria que necesita tener un fax especial para ella porque utiliza, ¿no? Envía una serie de documentos o recibe una serie de documentos que son más confidenciales. Pues bueno, pues establecer diferentes faxes para la gente en función del uso que se les va a dar, ¿no? El fax no es que alguien llame a mi teléfono y salte un fax. No, hay un número de fax en la empresa. Entonces el administrador del sistema dice, este número de fax corresponde a Marcos, a José Antonio Tebar y a fulanito de tal. Con lo cual, cuando yo entre aquí a mi portal, veré aquí los faxes que se envían a ese número. Del mismo modo que si yo deseo enviar un fax, se enviará y se identificará con el número de fax Que asociado. me corresponde. No es un discriminador de fax, que esto es otra historia que, bueno, realmente no sé si se usan mucho, pero bueno, es diferente el concepto. Vale, para enviarlo simplemente a juntar un fichero PDF y ya está. No tiene mucha cosa más. Poner el número de destino y fuera. Con lo cual, pues tampoco tienes que gastar papel ni te tienes que levantar de la mesa y ya está. Fin. La configuración, estos son servicios típicos de corporaciones. Normalmente un usuario no desvía su teléfono muy a menudo, ni no bloquea, ni nada, ni utiliza todo este tipo de funcionalidades, pero ciertamente en donde hay unas empresas cuyo negocio se basa en la telefonía, sí es muy habitual que desvíes las líneas o que, en fin, definas determinados comportamientos. Básicamente aquí lo que puedes hacer es bloquear las llamadas, es decir, no deseo que me llamen nadie o no deseo que me llame David Rincón, perdona que te use, pero hoy por proximidad te ha tocado. O deseo que no me llame, que solo me llame David Rincón y el resto de personas, si llaman, que les salte la bustia porque no estoy disponible, ¿vale? Pues esto. Eso puede ser útil, por ejemplo, cuando hablábamos de la posibilidad de que un usuario esté, pues eso, de viaje ¿no? en el extranjero, por ejemplo, pues esto puede ser útil en esa situación. Es decir, tú sabes que vas a estar durante una cantidad determinada de días en el extranjero y entonces dices, pues no quiero recibir llamadas de nadie que no sea concretamente este conjunto de llamadas, porque de esa manera, pues, o sea, no me van a estorbar o además no voy a hacer que nadie incurra en costes según cómo sea esto, tal, y ya está, ¿no? Porque si te llaman desde allí, desde luego estarían haciendo una llamada internacional. El desviament programat, ni lo miraré, simplemente cuando alguien me llame que salte a otro número o a otros números. El filtracha es una funcionalidad también un tanto extraña y está pensada porque en la UPC es muy habitual que cuando alguien se va, está de vacaciones, la gente use su teléfono.
A ver, porque a lo mejor tiene categoría nacional y yo no, cosas de este estilo, ¿vale? Entonces yo llamo con el teléfono de mi compañero, que sé que puedo llamar a móviles, cosa que no puedo hacer con el mío, ¿vale? Entonces su compañero, si sabe que esto funciona aquí, antes de irse dice, pues ya no se va a poder llamar a móviles, solo a números locales. Lo selecciona y a partir de entonces ya su teléfono solo puede llamar a números locales, con lo cual nadie podrá utilizarlo, digamos, de manera fraudulenta. La marcación abreviada es lo que os comentaba antes. Yo defino aquí, por ejemplo, que el 101, cuando marca 101 en el comunicador, llame a este número, que es el de mi mujer, por ejemplo. No me lo tengo que saber de memoria. ¿Qué pasa? ¿Que lo sabéis vosotros? Bueno, es que yo tengo la memoria ya hasta el límite. Es la edad ya. También influye. Y el comunicador web es otra tontería, que lo único que es un flag que le dice, mira, cada vez que entra al portal automáticamente quiero que se me lance el comunicador web porque yo voy a utilizar el producto completo. O sea, entro aquí y ya no tengo que darle al botón comunícate. Es una tontería, pero bueno. También no lo pide un cliente, no ha costado tanto. La multitrucada es, pues, como su nombre indica, lo que hace es que lleva a cabo una llamada a varios usuarios, a varios participantes, en los cuales la llamada la voy a hacer yo y les voy a pagar yo todas. Es decir, yo voy a hacer una multillamada, por ejemplo, voy a seleccionar uno que tengo aquí grabada en el historial, que es una multillamada a mi equipo de trabajo. Yo la carrego aquí. Tampoco lo usa mucha gente esta funcionalidad, pero bueno. Lo que consiste en definir un grupo de personas y al darle aquí al botón iniciar multitrucada, llamo a todos ellos y el sistema mezcla los flujos de audio y nos lo envía a todos. Esto hay muchos teléfonos que lo hacen también. Los teléfonos, el hardware. Ellos hacen una llamada a usuario A, otra llamada a usuario B, otra a usuario C, mezcla el audio y de alguna manera, digamos, lo distribuye entre todos ellos, porque tienen 2 o 3 líneas. Siempre tienen una limitación. Aquí creo que es hasta 10 el máximo de participantes. La ventaja es que lo puedes gestionar muy fácilmente, lo puedes guardar como habéis visto y no tienes que volverlo a teclear, sino que simplemente iniciar multitrucada, llama a todo el mundo. Una vez que está establecida la llamada, yo no os voy a llamar ahora porque estarán trabajando seguro. Los puedes colgar, los puedes echar, etcétera. Puedes dejar a uno en mute. Exacto. Y yo pago 4 llamadas. Sí. Una de las ventajas que tiene esto es que la persona que inicia la multillamada no tiene por qué estar en la llamada ella misma, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esto va bien pues para que, por ejemplo, pues la secretaria tenga una multillamada del directorio y la gestione ella. Ella le lanza la multillamada, pone a todo el mundo en la llamada y ya no tiene ni siquiera por qué estar en ella, o si lo está puede luego salir y ya está, ¿no? Y dejar la llamada gestionada automáticamente. Me he saltado, no ha sido bueno, no me he saltado nada. La sala de conferencias es lo mismo, básicamente igual que la multillamada, lo único que en vez de llamar yo a 4 personas, los 4 llamamos a un número común y hablamos entre nosotros, ¿vale? Simplemente que esto es útil cuando hay participantes que están en el extranjero. Yo no quiero llamar a Polonia, a Marruecos y a Granada, sino cada uno que llame a un número fijo, bien por telefonía normal o bien por SIP, con lo cual le puede salir gratis y ya está. Sí, ahí se introduce un código de sala, o sea, el sistema envía una invitación por correo electrónico a la gente, tal día, tal hora, haremos una charla sobre lo que sea, y este es tu código para entrar en la sala. Cuando tú llamas, te pide el código, lo pones en el teléfono y entonces entras, ya puedes entrar a hablar. Tenemos la colaboración web, esto tampoco lo tenéis vosotros. Sí, es otro asunto en el que estamos trabajando. No sé si conoces el Big Blue Button. Esto lo que hace es que llama a un entorno de colaboración web que aparece pues una pizarra virtual donde tú puedes subir un PDF, te sale la webcam, te sale un chat y ahí pues está pensado para organizar reuniones de trabajo interactivas en los cuales podéis digamos discutir un documento, podéis hablar varias personas, se puede dar una clase, en fin, un tema de docencia. Y bueno, digamos que también está en fase experimental, solo nos sale algunos privilegiados entre comillas. Sí, pero esto también lo estamos mirándolo en Atenea, por ejemplo. En Atenea, de hecho, ya hay una parte puesta en algunas asignaturas. Lo he intentado conectar antes mientras estaba haciendo. Digo, voy a ponerlo el Big Blue Button, la colaboración web y así lo muestro.
Pero ¿qué pasa? Como utiliza también Flash, si lo pongo me da conflicto con el comunicador y ya no me funciona ninguna de las dos cosas. O sea que, digamos que son un poco, en ese sentido, son dos elementos entre comillas incompatibles, ¿no? Tampoco están pensados para lo mismo. Uno es más bien un teléfono, digamos, de batalla y el otro es una reunión virtual en la red, que realmente va muy bien para cuando hay un grupo de trabajo que tiene que hacer una práctica conjunta o lo que sea y no está cada uno en su casa, pues es una forma de hacerlo. Y por último está el tema de la operadora, bueno, por último no, por penúltimo está el tema de la operadora automática. Es lo típico que comentaba antes Marcos, de, bueno, cuando llames aquí a este número, ¿qué quieres oír? Pues nada, o un saludo. Si quieres un saludo, ¿qué vas a hacer? Pues Bella Ciao, es una canción que he subido yo aquí. Y pues mira, no, un saludo nuevo. Gestionar locuciones y aquí te aparece un menú y subes su fichero MP3. Bueno, entonces, cuando alguien te llame, buenos días, en estos momentos no puedo atenderle. O lo que sea. Eso és... Vol donar opcions als clients que te triaven qui volen parlar, lo típico. ¿Quiere hablar con el departamento de ventas? Uno, en fin, que no. La trucada a un grupo a una locución. Pues a una locución saldría otro fichero MP3, otro mensaje. En este momento no podemos atenderlo, o deje su mensaje, etcétera. A un grupo, si seleccionamos un grupo, entonces es un grupo que definimos de 2, 3 personas, 4, lo que viene a llamarse agentes. Y el grupo también tiene, digamos, asociada la definición de un comportamiento. O sea, un grupo son una serie de individuos y un comportamiento. El comportamiento puede ser secuencial, pues llama primero a fulanito, luego a menganito, luego al otro. Puede ser también en paralelo, llámalos a todos al mismo tiempo. O puede ser más tiempo libre. Es decir, si hubiera un grupo con todos ellos, podemos definir que llame primero al que hace más tiempo que no recibe llamadas. Después al segundo, y así. Esto va muy bien, sobre todo en grupos de atención a usuarios, que también lo hemos creado por eso. Bueno, aquí vamos a crear una locución por simplificar, para que veáis un poco cómo funciona. La música ya velacheado. Y luego pues que vaya a la búsqueda de BU, por ejemplo. Deje su mensaje. Entonces aquí se le pone un nombre a la configuración. Vale, me falta aquí algo. Y por último, una vez que tienes una configuración de un comportamiento, pues le dices, mira, quiero que esto esté activo de lunes a domingo, desde las 12 de la mañana hasta la 1 del mediodía. ¿En qué número? En mi extensión, en mi número geográfico, es decir, mi extensión significa si me llaman internamente, el geográfico si me llaman también desde la calle, y aquí qué día de mes, qué día de la semana y qué rango horario. Sí, en este caso pueden definir comportamientos diferentes, sí. O sea, en horarios diferentes, ¿no? Puede haber diversas configuraciones y cada una se pone pues en un determinado rango horario o una en unos meses y otra en otros. En fin. Esto está pensado para departamentos que a lo mejor el horario de atención es de 10 a 1 los lunes, de lunes a viernes, y el jueves y el viernes de 3 a 4 de la tarde. Y durante el resto del horario pues no quieres que llamen a ese número, simplemente dejas una locución, le explicas el horario y ya está. Esto es muy habitual en la UPC y tenemos ya bastantes. Es otro sistema desarrollado en WebSIP, en aquellos servidores de aplicaciones que comentamos al principio. La última funcionalidad que os quería comentar, no sale aquí, es el de llamar a Skype. Bueno, hemos habilitado una serie de gateways, igual que estaban los gateways que hacían de pasarela entre lo que es el sistema IP, UPC Connect, y el sistema, digamos, de centralita Cybercom, pues hay otro servidor, Asteris, que hace la conversión entre UPC Connect y Google y Skype. De modo que, bueno, si tienes un cliente en Skype, como tiene aquí mi compañero, claro, o sea, yo tengo aquí un Skype. Tú desde cualquier cliente... ¿Sí? ¿Tienes? Pongo el... Déjame que se vea. No sé dónde está esto.
En este caso, o sea, un usuario de Skype cualquiera, que decir, o sea, puede llamar, para llamar a un usuario de la UPC, existe un usuario concreto, que es este Skype to Connect que tenemos implementado, te lo añades como contacto y lo que haces es llamarle a él. Cuando tú llamas a este usuario, salta una pequeña locución, no sé si se oirá. Si coneix l'extensió del número a trucar, marqui-la ara. Se ha ido el audio de este PC al conectarle. Ah, es porque está altavoces. La cuestión es que, o sea, ¿ves? Vale, ya sale el texto, lo ha dicho en audio, pero es que se ha ido el audio del PC. Si conoces la extensión o el número del teléfono al que quieres llamar, pues, o sea, escríbelo. Entonces aquí puedes poner o el número de teléfono o directamente la URI-SIP del usuario. Escribes aquí y entonces él establece la llamada ya directamente contra el sistema, o sea, contra la extensión que te... De hecho está sonando ya por ahí, ¿no? No, espérate, no estoy sonando. Es que tengo abierto otro. Esto es por tener abiertos. Tienes ahí todos los sistemas abiertos. Hola, en estos momentos no puedo atenderte. Vamos allá. Si coneix l'extensió del número a trucar, marqui-la ara. No, pues no suena. No sé por qué. Se le ha ido el audio. Espera, te llamo yo a ti. Sí, claro. Bueno, ¿qué quieres No. decir? Ah, ¿con el sistema? No. Con Skype. Sí, en este caso, sí. Si estás llamando a uno solo, sí. Pero él, pues, ¿Qué has hecho ahí? ¿Te llamo yo a ti? Espera. ¿Pero te llamo Skype o desde Skype? desde Skype si quieres, para que se vea. Yo estoy ahora en la UPC, en este caso con un cliente, es un cliente genérico, este permite vídeo también. Vale. Yo no había abierto el Skype, lo estoy abriendo ahora. Bueno, de hecho, si me llaman a Skype también, aquí está. Yo cada vez tengo más dudas si la gente usa Skype. No conozco mucha gente que lo use así habitualmente. Aunque- Nosotros en los proyectos europeos sí. ¿Sí? Sí. O tiramos de Polycom con la videoconferencia de alta calidad que tenemos aquí abajo, con I2CAT, o bien hacemos multiconferencias con 10 países diferentes con Skype. Ah, genial. Mm. A ver, yo pongo, por ejemplo, UPC Connect. Llamar. ¿Ves? Ahora se escuchará. Si coneix l'extensió del número a trucar, marqui-la ara. Yo estoy poniendo Marcos Montero, @upcnet.es. La llamada entra directamente desde, en este caso, desde la URI de Skype. Jatebar, que es mi identificador de Skype. Claro. Sí, ahí pone... Bueno, porque le está añadiendo la... En este caso sí que añade la dirección IP de la servidora Asteris que hace la transcodificación, digamos. No, la URI en el caso de Skype es jatebar@skype.com. Y ya está. Sí. De hecho, en este cliente sí que se ve, pero hay otros, en otros teléfonos de sobremesa, esta parte de abajo no se ve. Pero la idea es que, claro, ¿Puedes abrir aquí la cámara? La cámara web. Sí. 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 Porque de tema de la interconexión con Telefónica y esto no dais más detalles. Bueno, El tampoco- SIP trunking. O sea, no hay mucho más que explicar. O sea, es decir, la idea es que para hacer la interconexión lo que se ha decidido es poner dos SIP trunks que están soportados por un medio físico, que es decir, o sea, no estamos hablando de conectarnos a un puerto que nos ofrece el operador por ahí, por tu salida a internet te conectas contra eso, sino que en este caso hay un enlace de fibra
para esos enlaces, para soportar esos enlaces, básicamente por una cuestión inicial digamos, de garantía de calidad del servicio. O sea, hay operadores que te ofrecen, como te doy aquí, te conectas por aquí con tu salida de internet y por aquí sacas llamadas, ¿no? Pero la UPC, digamos, que buscaba un servicio que fuera, por supuesto, más barato, es decir, pero también, o sea, que tuviera una garantía de calidad importante, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, tampoco se trataba de comprometer una cosa por la otra, con lo cual, pues, se buscaba que hubiera un enlace que soportara esto y que de alguna forma el operador nos garantizara un poco más el servicio. Entonces, lo que hay son esos dos enlaces que están conectados, bueno, en el extremo de Telefónica, evidentemente, contra su infraestructura directamente SIP. O sea, Telefónica tiene una nube propia de operador de carrier a nivel de SIP, y por el otro extremo a unos SBCs, cada uno a uno, o sea, son SBCs de la marca del fabricante Acme. Acme Packet. Suena a chiste, que decir, o sea, sí, habéis visto los dibujos, pero realmente es una marca líder en la fabricación de trastos de estos. Bueno, son equipos muy potentes y aparte tienen una tarjeta específica de transcodificación para el G729 precisamente. Y los SBCs los tenéis en casa. Los tenéis sí, vosotros. están aquí en la UPC. Eso, digamos, es el elemento diferenciador con respecto a otras instalaciones que ha hecho Telefónica de servicios SIP-Trunk. Todavía no lo comercializa a gran escala porque, bueno, tiene unos costes para él importantes, pero bueno, en el caso de la UPC, pues la verdad es que ha hecho un esfuerzo importante. Presionamos mucho para tener esto. Entonces, esos dos elementos, esos dos SBCs, están conectados, o sea, contra nuestra, en este caso, contra nuestra plataforma VC Connect. También hay un gateway en medio para unirlos con nuestros servidores OpenShare. De hecho, la unión se podría haber hecho seguramente directamente, pero para asegurar que todo funcionaba correctamente, hemos puesto en medio estos gateways. Entonces, para Telefónica, los dos SBCs, o sea, y los dos enlaces de fibra son uno, funcionan, es decir, es un único camino y funcionan activo-activo, y ellos son capaces de balancear el tráfico para que pase por uno por otro. Y también, o sea, lo mismo que decir, si uno de ellos cae, pues automáticamente reencaminan las llamadas por ahí. Entonces, nosotros lo que sí que hemos tenido que cambiar en este proyecto es, o sea, antes el sistema Ibercom tenía todo el routing de las llamadas, o sea, el sistema Ibercom era el que asumía que por defecto los números los tenía él, y la numeración que decía, consultaba su tabla, ¿no? Es decir, esta no es mía, bueno, pues esta se la paso a un gateway para que la envíe hacia el UPC Connect, que tiene unos pocos, ¿no? Digamos, pues ahora esto es lo que cambia, es decir, o sea, las llamadas llegan por defecto al UPC Connect, él asume que toda la numeración es suya, entonces cuando comprueba que realmente esa no la tiene él en local, es cuando la envía a través de un gateway hacia la centralita Ibercom que toca, ¿vale? O sea, ha habido este cambio de configuración. Básicamente es un cambio de encaminamiento, de tablas de encaminamiento y de sistema de routing de telefonía. ¿Y prevéis algún día que se desaparezca completamente la telefonía analógica o basada en Ibercom? Sí, o sea, yo creo que sí, que acabará. ¿Pero tenéis alguna fecha? No. No hay un plan todavía. Tenemos deseos, fechas no. Básicamente es por una cuestión, siempre es una cuestión de dinero, o sea, ¿no? Al fin y al cabo hay que hacer algunas inversiones para, pues eso, comprar teléfonos o en algunos casos switches, equipamiento de red, y eso va despacio. Pero la telefonía analógica tiene los días contados, o sea, o quizá los días no, pero los años sí, por una cuestión de obsolescencia, o sea, ya totalmente planificada en este caso, porque es que, o sea, eso ya no se fabrica, o sea, no es, lo que pasa es que son unos equipos altamente robustos, o sea, no se estropean nunca, no se estropean jamás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso te da también cierta seguridad, pero la cuestión es que esto ya no se hace. Entonces, al final, o sea, un día tendrás que dejar de... Lo que está claro es que no puedes crecer en base a ella, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco también tienes que eliminarla, y de hecho, pues poco a poco lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Pues hay también teléfonos en IPv6, o sea que a lo mejor una buena derivada tecnológica sería pasar el servicio de IPv6. Con lo cual, pues mira, podríamos añadir alguna cosilla nueva por ahí. Bueno, algún día habrá que planteárselo también, lo de IPv6 para todo, para toda la red. Ciertamente. Bueno, siempre hay cosas que hacer, ¿eh? Siempre hay cosas que mejorar, el tema de la seguridad, el tema de los códecs. A ver, en el fondo no deja de ser una conexión IP.
Y la conexión IP pues está sujeta pues a hackers, está sujeta a degradaciones de calidad de servicio, y aquí hay un tema que nunca hablamos de él, pero que a los administradores, a los responsables de los sistemas les importa muchísimo, y es el tema de un poco de la calidad de servicio. Porque, ¿qué pasa si me llama un usuario que, oye, es que tengo eco o se me corta? ¿Qué hago con este usuario, no? Bueno, entonces, cada vez que hacemos una de UPC Connect, por ejemplo, cuando hemos venido aquí a Castelldefels, pusimos ahí el equipo hemos dado servicio a 24 usuarios, y cuando llegamos allí a Barcelona le dijimos al responsable de telefonía, oye, que hemos puesto 24 usuarios en Castelldefels. Sí, ¿y la calidad de servicio en la red de Castelldefels dónde está? Ah, pues Best Effort, no, Best Effort no, ya estáis configurándola. O sea que cuesta dinero no solo los teléfonos, sino el proyecto de poner en marcha las cosas también, ¿no? Porque son temas que dices, no, si es que solo el teléfono, creas los usuarios, les das su contraseña, les enseñas cómo va y maravilloso. Ojo, hay que también habilitar temas de red y un poco educarlos, ¿no? Que mira, que si te cogen el password y tú tienes categoría internacional, que sepas que un usuario lo puede configurar un softphone en Hungría y ofrecer llamadas internacionales a todo el mundo, y vas a pagarlas tú. O sea, un poco también hay que ser consciente de lo que hay detrás del sistema, ¿no? La calidad de servicio, ahora que la mencionas, la des a nivel 2 o a nivel 3. ¿Es servicios diferenciados con DSCP o son colas de la Ethernet? Son servicios diferenciales, sí, a nivel 2 en este caso, ¿no? Bueno, ¿Dónde? no, sería Lo que hacemos el nosotros DSCP, la marcada a en nivel la calidad de servicio, lo que hacemos es configurar en los teléfonos para que ellos marquen el paquete de voz, ¿vale? Ellos marcan el paquete de voz a nivel 2, y luego lo que definimos en los switches, unas colas con prioridad para que los paquetes que vienen marcados pues vayan por la cola prioritaria. Pero parece una tontería, y sin embargo hemos resuelto problemas importantes. Decir, coño, es que no se oye bien. Es que sí, la telefonía IP tiene muchísimas funcionalidades, pero es que no se oye bien. Se entrecorta, y a lo mejor es algo tan sencillo porque el usuario de al lado se está bajando una película, perdón, una imagen de Ubuntu, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Y está el switch saturado y, bueno, por un sistema en principio te piensas que no va a haber saturación, a lo mejor no hay saturación a nivel global de red, pero sí en un punto concreto, y ese punto concreto es el que te está haciendo a ti la puñeta. Y hemos tenido casos en que configurando la QoS han desaparecido los problemas. Estáis deseando tener el password, ¿verdad? Bueno, podemos mirar ahora a los usuarios, los miramos y si no están... Bueno, pues nada, muchas gracias, Nada, Marcos, hombre. Antonio. Sí, un placer. Y nada, pues ya seguiremos en contacto. Gracias.